sé cómo ustedes lo pueden, bueno, dice, el Papa en Chile es la visita que hace el Papa Juan Pablo II, eh, y Pinochet lo recibe en la moneda. ¿Ya? Y, bueno, eso vamos a verlo más adelante. Como decía acá, la alerta amarilla, se reorganiza la oposición gracias a esta crisis económica que empieza a ocurrir en el país y finalmente los últimos años de la transición a la democracia, es decir, se prepara el camino para que vuelvan los gobiernos democráticos. Ustedes también pueden visitar acá los links acá abajo. Hay un video que nos recuerda el plebiscito del año 1980 con la televisión nacional de TVN. El año 1986 un atentado contra Pinochet, de esta opción que veía como única fórmula para derrocar a la dictadura, matar al dictador. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez realiza un atentado contra Pinochet, lo intentan matar en una residencia que él tenía cerca del Cajón del Maipo, en una curva. Dispararon desde un lanzacohetes, un bazucazo. Y falla este intento de atentado, ¿ya? Y por supuesto la represión cae muy fuerte sobre muchos de sus miembros que van a empezar a ser buscados. Y finalmente la última cápsula es del plebiscito del 88. A ver, me voy a detener aquí también. ¿Y cuáles son los grandes cambios que provoca la dictadura de Pinochet? Primero, la Constitución del 80, es decir, un nuevo texto constitucional. Recuerden que Chile venía con una constitución desde el año 1925. ¿Ya? Entonces, la Constitución del 80 reemplaza a la Constitución anterior que venía desde 1925. Se cierran las instituciones democráticas, el Parlamento, ¿ya? Y comienza a gobernar la Junta de Gobierno a través de bandos militares y algunos decretos. Es decir, un gobierno mucho más rápido respecto a la toma de decisiones, pero también mucho más antidemocrático. O sea, no hay un órgano consultivo que elabore las leyes y que las discuta, ¿ya? Bueno, por eso es una dictadura. Otra cosa importante aquí en la economía, yo diría que es como lo más importante. Se abandona un modelo de desarrollo que se venía desarrollando en Chile aproximadamente desde 1938 con la Corfo, pero que tenía algunos antecedentes de antes, es decir, el modelo de desarrollo hacia adentro de creación de industrias. La dictadura abandona el modelo de desarrollo hacia adentro, que no funcionaba al 100%, pero Chile tenía al menos producción industrial y sus industrias nacionales. Y todo eso es eliminado por la dictadura poco a poco y comienzan las reformas monetaristas o neoliberales, es decir, se privatizan la mayoría de las empresas que alguna vez fueron parte del Estado. Aquí yo les recomiendo poder leer una obra muy, muy interesante de una autora que se llama Marivia Olivia Monkever, que se llama El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile, ¿ya? Se los recomiendo para que lo lean. Y por supuesto, como cambia la estructura del modelo económico, también cambia la forma en la que se va a relacionar con la economía extranjera. Se pasa de una economía de desarrollo hacia adentro hacia una economía de desarrollo hacia afuera, ¿ya? Y por último, bueno, en la parte social se reprimen los movimientos sociales que pregonen ideas de izquierda, marxista, anarquista, qué sé yo, ¿ya? Eso, incluso hay un artículo en la Constitución del 80, que es el artículo 8, que expresamente señalaba que cualquier manifestación marxista estaba prohibida por ley, más que por ley, por la Constitución, es decir, la ley de todas las leyes, ¿ya? Como la madre de las leyes, te prohibían en su artículo número 8, que ya no existe por todo esto, se derogó, se eliminó ese artículo, ¿ya? Y por supuesto lo que se habla mucho y que nuestro país ha tenido cierto avance en ese aspecto, es decir, el reconocimiento de que existió una sistemática violación a los derechos humanos por parte del Estado, es decir,
el Estado funcionó como una máquina de violación de los derechos humanos a través de instituciones que pertenecían al Estado. ¿Ya? No era, cuando se habla de que el Estado violó los derechos humanos, se está planteando de que no es que personas, individuos por separado y de manera autónoma cometieron atrocidades, no, sino que el Estado montó instituciones para llevar a cabo esto, ¿ya? La DINA y la CNI principalmente. Bueno, la policía también, que llevó a cabo muchos atentados y muchos crímenes, ¿ya? A ver, yo esta división de dos grandes etapas de la dictadura la hice basadas en un texto de un autor, de un doctor en historia, que se llama Manuel Gárate Chateau, y que tiene un libro que se llama La Revolución Capitalista de Chile. Él plantea que hay una primera fase que se llama la implementación de un nuevo modelo económico, que es el liberalismo económico, pero también hay toques de autoritarismo y conservadurismo, ¿ya? Porque obviamente hay crítica a cualquier forma de ver como de una manera más moderna la sociedad. Sí, hay mucha tradición en las personas que están al mando de la dictadura. A ver, y él plantea como 4 pequeñas etapas. Primero, él nos dice, Gárate Chateau, y ojo, que hay otros autores que también nos dicen, la Verónica Valdivia, que es una historiadora que también plantea esto, que en un inicio los militares no tenían claro qué modelo económico querían implementar. De hecho, Pinochet mismo era más proclive a que el Estado sí se hiciera cargo de la economía. Él no estaba muy a favor de que todo se privatizara, ¿ya? Vamos a ir viendo eso así, que eh, los militares en sí no son los que van a tomar las decisiones en el área económica y por supuesto aparece este grupo de los Chicago Boys que le muestra como una estructura súper armada, un programa bien acabado, entonces finalmente los militares y el mismo Pinochet, que quizás no era el más docto ni experto en economía, le cree a los Chicago Boys. De hecho, vean el documental de los Chicago Boys. Sergio de Castro, que va a ser ministro de Hacienda o de Economía, voy a corroborar, no me acuerdo bien, pero es un economista importante de estos Chicago, uno de los líderes. Eh, Él dice como que le vende la pomada un poco a la Junta de Gobierno respecto de que su proyecto que se contenía en el ladrillo era, era la política económica que Chile debía adoptar. Y bueno, y lo lograron finalmente, se implementaron sus medidas económicas que no se habían implementado nunca en ningún país, ¿ya? Chile fue, algunos plantean, un laboratorio para este tipo de política económica o un experimento, ¿ya? Entonces, los 2 primeros años no hay claridad de qué medidas económicas tomar. El año 75 ya esto se define, ¿ya? Y como dicen en el número 2, el fin del estado de compromiso y la implantación, perdón, del liberalismo ortodoxo. Y ortodoxo quiere decir como cuando algo se plantea como puro, con mucha pureza, es decir, hay 2 palabras, está ortodoxo y heterodoxo. Lo ortodoxo es algo como que se plantea sin distorsiones, y heterodoxo es cuando alguien tiene como cierta flexibilidad, cuando no es tan regido por las normas, ¿ya? En este caso, se implementó el modelo económico como de manual, como leer un libro de economía y empezar a implementar las medidas. Por supuesto que esto generó una tremenda convulsión, porque si tú, por ejemplo, quieres implementar las medidas de manual y dices ya hay que cerrar todas las empresas industriales textiles porque el manual lo dice, eso no es solamente que vas a seguir las reglas de un manual de economía, sino que hay personas detrás. Entonces, si tú cierras muchas fábricas, mucha gente queda sin trabajo, genera cesantía, genera hambre, genera problemas económicos, y lo que ellos tenían a su favor es que estas medidas económicas se tomaron en una dictadura, es decir, que nadie podía reclamar. ¿Ya? Eso es lo que tenían a favor. De hecho, vean nuevamente el documental de los Chicago Boys y ustedes van a ver uno de los economistas que se llama Ricardo French Davis, que era demócrata cristiano, y él plantea que todas estas transformaciones
imposible que se hubiesen hecho en un contexto de una democracia. Imposible. Él dice no. La única forma en que todas estas medidas se pueden llevar a cabo se hicieron gracias a que había un gobierno dictatorial y que si había algún sindicato o alguna confederación de trabajadores que se quería oponer, bueno, fácil, represión, persecución y tortura, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Después hay un periodo que se le denominó, obviamente por parte de los Chicago, el milagro económico chileno, o sea, como que Chile empezó a crecer, empezó a exportar hacia otros países sus materias primas, bueno, el cobre seguía siendo una materia prima importante, también empezó a expandirse en el área agrícola, en el área forestal, etc. Y todo ese periodo hubo como un boom, también, ojo, esto es importante, de crecimiento en el ámbito del consumo. Ya las personas comenzaron a acceder a ciertos bienes y servicios que antes no habían podido acceder, como televisores, algunos incluso por ahí con dificultad, auto, lavadora, ¿sí? Pero aquí está la clave. Ese acceso al consumo no era a través del dinero en efectivo, sino que empieza el crédito, es decir, los chilenos y chilenas empiezan a acceder a los bienes de consumo, pero a través de su mismo proceso de endeudamiento. Eso es importante también. Eh, y por último, comienza un proceso, como lo habíamos señalado al inicio, de institucionalización, es decir, termina la antigua democracia y empieza a hablar de un concepto que acuña, es decir, que elabora Jaime Guzmán, que se llama la democracia protegida, ¿ya? Democracia autoritaria, él hablaba de democracia autoritaria, es una cosa media paradójica porque supone que la democracia llama a la libertad. Él hablaba de democracia autoritaria, ¿ya? Es un concepto que decía que para Chile se aplicaba. Bueno, obviamente acá, esto no lo voy a leer entero, pero básicamente ustedes tienen que saber que el poder, ¿no es cierto?, recayó en esta junta militar que representaba las 4 ramas de las Fuerzas Armadas y de orden. El ejército, ¿no es cierto?, la aviación, la marina y la policía, ¿ya? Están los 4 generales. Mendoza, por parte de Carabineros, Gustavo Lee, por parte de la Fuerza Aérea, José Toribio Merino, por parte de la Armada, y Augusto Pinochet, parte del Ejército. En el área de los derechos humanos, bueno, obviamente la violación a los derechos humanos comienza muy rápidamente, muy tempranamente en la dictadura, y primero hay un comité que se llama el Comité Pro Paz, que fue uno de los primeros encargados de ayudar a las víctimas familiares de detenidos desaparecidos, y luego se disuelve este comité y se crea otra organización que va a funcionar en gran parte de la dictadura, que se va a llamar la Vicaría de la Solidaridad, que también es una institución ligada a la Iglesia Católica, que se dedicaba a la ayuda a los familiares a través de asesorías legales, o incluso también a través de acogida de las víctimas con asistentes sociales, etc. ¿Ya? Ustedes pueden ver gran parte de cómo funcionó la vicaría en una serie que emitió Televisión Nacional que se llama Los Archivos del Cardenal, que es fundada por el cardenal Silva Enríquez.